Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la materia Sociedades Mercantiles de la maestría en Derecho y Litigación Oral. En este tercer bloque veremos la unidad 4 de la materia y comenzaremos con el comerciante y su concepto. El objetivo general de estos subtemas es que al finalizar el estudio de este tema, ustedes puedan ser capaces de identificar, analizar, distinguir, interpretar, argumentar y valorar críticamente el concepto jurídico de comerciante, su regulación legal y doctrinal, así como su relevancia dentro del derecho mercantil contemporáneo mediante el estudio de normas legales, criterios doctrinales y su aplicación práctica en el ámbito de las sociedades mercantiles y la litigación oral. Bien, jóvenes, el comerciante constituye una figura central del derecho mercantil, ya que alrededor de su actividad se estructura gran parte de la regulación jurídica de los actos de comercio, las sociedades mercantiles y las obligaciones comerciales. Desde una perspectiva histórica y normativa, el concepto de comerciante ha evolucionado para adaptarse a las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, pasando por una concepción estrictamente subjetiva a una más funcional y objetiva. En el contexto del derecho mercantil mexicano, el comerciante es el sujeto que realiza profesionalmente actos de comercio y, por tanto, se encuentra sometido a un régimen jurídico especial. Su estudio resulta indispensable para comprender el funcionamiento del tráfico mercantil y la lógica normativa que rige a las sociedades mercantiles y a los conflictos que de ellas derivan, especialmente en la práctica de la litigación oral. El comerciante es la persona física o moral que, teniendo capacidad legal, hace del comercio su ocupación ordinaria y realiza actos de comercio de manera habitual, quedando sujeta a las disposiciones del derecho mercantil. Desde el punto de vista legal, el artículo 3 del Código de Comercio mexicano establece que son comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mercantiles también se reputan como comerciantes. Las sociedades extranjeras o sus agencias y sucursales que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional también se les reconoce este estatus de comerciante. ¿Para qué sirve saber, conocer, entender el concepto de comerciante? Bueno, el comerciante, el concepto, cumple diversas funciones jurídicas fundamentales, entre las que destacan delimitar el ámbito de aplicación del derecho mercantil, diferenciándolo del derecho civil. Recordemos que en el primer bloque vimos la parte objetiva y subjetiva del comercio, ¿no? Determinar el régimen jurídico aplicable a las personas que realizan actos de comercio de forma habitual. Establecer derechos y obligaciones especiales como la inscripción en el registro público de comercio, la forma de llevar la contabilidad mercantil y el sometimiento a procedimientos concursales a través de licitaciones cuando es con el gobierno. Identificar a los sujetos responsables dentro del tráfico mercantil y en los litigios derivados de relaciones comerciales. Facilitar la seguridad jurídica al permitir identificar con claridad quién actúa profesionalmente en el comercio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del comerciante? El comerciante no es únicamente un sujeto económico, sino un sujeto jurídico especializado, cuya actividad genera consecuencias legales específicas. Su naturaleza se explica desde dos criterios principales. El criterio subjetivo, que centra la atención en la persona, es decir, en el comerciante, porque es la persona que va a ejercer el comercio, la actividad comercial de manera habitual. Y el criterio objetivo pone énfasis en la realización de actos de comercio independientemente de la calidad personal del sujeto.
El derecho mercantil mexicano adopta un sistema mixto, es decir, hay una combinación entre el criterio subjetivo y el criterio objetivo, porque reconoce como comerciantes tanto a quienes realizan profesionalmente actos de comercio como a las sociedades mercantiles por el solo hecho de que están constituidas legalmente. ¿Quiénes son o a quiénes se le reputan la condición de comerciante en personas físicas? Bueno, son todas aquellas personas que, contando con capacidad legal, realizan actos de comercio de forma habitual y profesional, pues distingue al comerciante del sujeto que realiza actos de comercio de manera aislada u ocasional. Un comerciante, persona física, es un individuo, una persona natural, que de forma habitual y profesional se dedica a actividades económicas como la compraventa de bienes o servicios, asumiendo personalmente los derechos y obligaciones que de ellos derivan, a diferencia de una persona moral, como una empresa, como ya veremos más adelante. Se identifica por su nombre, la persona física, el comerciante físico, por su nombre, por su apellido, realiza actividades económicas por cuenta propia y debe cumplir con obligaciones fiscales como darse de alta en el Registro Federal del Contribuyente en este país, en México, y pues llevar su contabilidad. ¿Cuáles son las características claves? Bueno, el comerciante físico se identifica por su nombre completo, con sus apellidos y por su razón, y no por su razón social como ocurre en las sociedades mercantiles. Tiene una actividad habitual, no basta solamente con un solo acto de comercio aislado, sino que debe de ser el comercio su ocupación ordinaria y repetitiva. Hay una responsabilidad personal. El comerciante físico asume personalmente todos los derechos y obligaciones que emanan de la actividad comercial. Su capacidad legal, la persona física que se dedica al comercio, comerciante, debe tener esa capacidad legal para ejercer el comercio. Generalmente, pues lo que se le pide es que sea mayor de edad y que no tenga ningún impedimento, que establezca el marco normativo de la materia. Obligaciones fiscales, la persona física debe registrarse en México ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y cumplir con el pago de impuestos como el impuesto sobre la renta, ¿no? Bien, ¿cuál es la ventaja de ser persona física con actividad empresarial? En primer lugar, la autonomía. La persona física, el comerciante de persona física, toma todas sus propias decisiones. No tiene injerencia de nadie. ¿Hay menos costos en la constitución? Definitivamente sí, porque la persona física no va a tener que constituir la sociedad mercantil ante un fedatario público, ¿no? Que pues eso ya genera un gasto. Administración propia, pues un comerciante, persona física, controla sus tiempos y los costos operativos. ¿Cómo un comerciante de persona física se diferencia de una persona moral? Bueno, insistimos, la persona física tiene nombre propio, la persona moral tiene razón social. El patrimonio, la persona física generalmente tiene patrimonios separados, o sea, su patrimonio personal es independiente de su comercio. Estructura, pues estamos hablando de una persona física, en cambio la persona moral es una entidad legal que está integrada por socios. En resumen, una persona física comerciante es el emprendedor o profesionista que trabaja por su cuenta y está registrado ante las autoridades fiscales para desarrollar su actividad comercial. Ahora veamos a los comerciantes, personas morales. Las sociedades mercantiles son comerciantes por disposición expresa de la ley, independientemente de que efectivamente realicen actos de comercio. Su calidad de comerciantes nace en su constitución conforme a la legislación mercantil. Un comerciante, persona moral, es una sociedad mercantil o entidad legal creada por varias personas físicas para un fin común, generalmente lucrativo, que opera como una entidad jurídica independiente de sus socios, con derechos y obligaciones propios, como la constitución de un RFC, un Registro Federal del Contribuyente, el pago de impuestos, siendo la forma típica de las empresas que se dedican a la producción, distribución o prestación de servicios a gran escala.
¿Cuáles son las características claves de una persona moral, un comerciante, persona moral? Bueno, su naturaleza jurídica. Todas las personas morales son entes abstractos creados por ley, no son personas físicas, tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Constitución se forma mediante un acta constitutiva ante notario, definiendo nombre, actividad, capital y socios y se registra, ante el sistema de administración tributaria en México, por ejemplo. El objeto social, todas las personas morales constituidas deben definir su objeto social, es decir, a qué actividad económica organizada se van a dedicar. Puede ser producción, manufactura, transporte, comercio, etcétera. Y bueno, también dependiendo de la naturaleza de la sociedad mercantil, pues buscan un fin colectivo o un lucro, ¿no? O no lo buscan. Buscan más que un fin lucrativo, buscan poderse hacer de otros bienes o de otro tipo de derechos o de otro tipo de beneficios. Responsabilidad. Responde solo con el patrimonio de la empresa, no con el personal de los socios, lo que ofrece mayor seguridad legal. Por ejemplo, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada o las cooperativas. ¿Cuál es la diferencia entre un comerciante, persona moral, y con una persona física? Es que mientras la persona física es un individuo, la persona moral es una sociedad mercantil que se une para un objetivo comercial mayor, permitiendo la inversión de capital, la asociación con más personas y la gestión de recursos a gran escala. Bueno, aquí en materia de derechos humanos, el comerciante persona física puede invocar la protección de los derechos humanos, pero una persona moral no puede invocar la protección de los derechos humanos. Aquí lo que va a invocar una persona moral es la invocación de los derechos fundamentales. Recordemos que nuestra Constitución se divide en dos grandes apartados, que es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, del artículo 1 al artículo 30, establece todos los derechos fundamentales y los derechos humanos a la que tienen acceso y protección los mexicanos, mexicanas y todo aquel extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional. Bien, dentro de estos 30 artículos vamos a ver derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces, un derecho humano va a ser aplicable a un comerciante persona física. Y cuando se aplique para la persona moral, va a ser un derecho fundamental. Ahora, los socios, los miembros, los integrantes de esa sociedad mercantil, bueno, ellos sí siguen teniendo derechos humanos, pero como ente, comunidad, como empresa, como sociedad mercantil, no. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son algunas obligaciones fiscales y mercantiles? Bueno, la inscripción en el registro federal de contribuyente, así como el de obtener su firma electrónica, su e-firma. Deben de expedir facturas electrónicas, las CFDI, presentar declaraciones de manera provisional y anual, llevar contabilidad electrónica y retener impuestos a personas físicas como ISR, IVA, ISPT, etc. En resumen, las personas morales comerciantes son figuras legales que adopta la empresa organizada para operar en el ámbito comercial, disfrutando de independencia jurídica y ventajas para el crecimiento, a diferencia de un comerciante individual. Bien, ¿cuál es la importancia del comerciante en las sociedades mercantiles? El comerciante es el eje alrededor del cual se desarrollan las sociedades mercantiles, ya que éstas representan la forma jurídica más compleja y organizada del ejercicio profesional del comercio. En la litigación oral, la correcta identificación del comerciante resulta clave para determinar competencia, procedimiento aplicable y régimen probatorio. Los comerciantes son vitales en las sociedades mercantiles porque impulsan la economía al facilitar la circulación de bienes, conectando productores y consumidores, y aumentan la variedad de productos disponibles, fomentando la competencia y el crecimiento.
Además, actúan como intermediarios clave, ofrecen servicios postventa, generan empleo y son motores de innovación, promoviendo el bienestar social y la diversificación de mercados. Su rol profesional y su organización en figuras como las sociedades mercantiles permiten una actividad económica más estructurada y con protección patrimonial. ¿Cuáles son algunas funciones claves del comerciante? Bueno, hay una intermediación y una logística porque el comerciante adquiere, compra y transporta y vende productos, llevando bienes de donde se producen a donde se necesitan. Y esto facilita el acceso al final al consumidor. Conexión de mercados, los comerciantes acercan a productores y consumidores productos, sirviendo como canal de comunicación y dando a conocer características de productos, pero también servicios. Aplicación de oferta, introducen novedades, importan y exportan, enriqueciendo la oferta para el consumidor. Generan valor, fomentan el bienestar social, reducen la pobreza y generan oportunidades económicas al dinamizar el comercio. Servicios postventa, gestionan garantías, reclamos y reparaciones, mejorando la experiencia del cliente. Innovación, apuestan por nuevos productos y tecnologías, impulsando la diversidad y el progreso. ¿Cuál es la importancia que tienen las empresas, sociedades mercantiles? Bueno, profesionalizan el comercio. Las empresas que realizan actos de comercio de forma habitual y organizada se especializan. Motor de la economía, son un pilar de crecimiento económico, creando empleos y oportunidades. Estructura y seguridad, al formar parte de una sociedad mercantil, se benefician de la protección del patrimonio personal y operan bajo un marco legal que regula sus actos. Actividad organizada, se dedican a la producción, administración, custodia o prestación de servicios, a menudo a través de establecimientos de comercio. En resumen, el comercio no solo compra y vende, sino que es un agente fundamental para la dinamización de la economía, la satisfacción de necesidades y el desarrollo social, siendo el núcleo de las actividades de las sociedades mercantiles. Los principales exponentes doctrinales del estudio de los comerciantes, ya sea persona física o moral, son Joaquín Rodríguez Rodríguez, quien ha señalado que el comerciante es el sujeto profesional del tráfico mercantil, cuya actividad habitual justifica un régimen jurídico especial. También Raúl Cervantes Ahumada destaca la importancia del comerciante como figura central del derecho mercantil y su vinculación con los actos de comercio. Roberto Mantilla Molina analiza al comerciante desde una perspectiva funcional, resaltando la habitualidad y profesionalidad como elementos definitorios. Y Eduardo Payares, quien aborda el concepto desde la óptica procesal, subrayando sus implicaciones en materia de competencia y procedimientos mercantiles. Roberto Mantilla Molina nació en San Juan Bautista, Villahermosa, el 9 de diciembre de 1910 y falleció en Venecia, Italia, en octubre de 1982. En 1934 obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En 1950, el grado de doctor en Derecho ex oficio por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Impartió clases en escuelas secundarias y de 1933 a 1934. En la Escuela Nacional Preparatoria impartió materias como Historia de las Doctrinas Filosóficas y Lógicas y también fue profesor de Derecho Mercantil en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy UNAM, desde 1934, así como en la Escuela Nacional de Comercio de 1935 a 1950. Asimismo, impartió cátedra en el Instituto Tecnológico de México en la materia Sociedades Mercantiles y Quiebras. En los cursos de doctorado de la Facultad de Derecho y la Facultad Internacional para la Enseñanza del Derecho Comparado de Estrasburgo. Bien, en conclusión, jóvenes, podemos decir que el comerciante es una figura fundamental del derecho mercantil, pues a partir de su concepto se construye gran parte del sistema normativo que regula el comercio y las sociedades mercantiles. Su definición legal y doctrinal permite distinguir
entre el ámbito civil y mercantil, asignando derechos y obligaciones específicas y garantizando la seguridad jurídica en las relaciones comerciales. En el contexto de la maestría en Derecho y Litigación Oral, el estudio del comerciante adquiere especial relevancia, ya que su correcta identificación impacta directamente en la estrategia procesal, así como determina el procedimiento aplicable y la adecuada defensa de los intereses de las partes dentro del juicio donde se merca o se comercia. Bien, pues les invito a que revisen su carpeta de antología, así como su carpeta de material de apoyo, para que puedan profundizar en estos temas. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.